queremos una democracia a la defensiva. No queremos una democracia que aguante golpes. Queremos una democracia militante.
excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Illia. Implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero lo que quiere bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o políticas o afirmaciones de dignidad humana e igualdad de los hombres ante la ley. Illia el país, iba logrando solucionar problemas complejos en un país que estaba estancado por el corsé que tenía al principio, de que buscaba que el hombre fuera el destinatario de todos los esfuerzos, y estaba absolutamente persuadido de que tenía que lanzarse la humanidad a una nueva aventura que era la de la síntesis, que no era posible la Guerra Fría, de que era indispensable encontrar caminos de paz para el mundo. Sabía perfectamente que el hombre en cualquier lugar donde se encuentra se siente obligado a luchar por aquellos que siente que le falta para ser cabalmente respetado en su dignidad de hombre. Era el hombre demócrata de Argentina, el demócrata por antonomasia, el demócrata de América, una concepción realmente profunda de lo que debe inspirar a la democracia. Era lo que nos legó fundamentalmente don Arturo Illia. Creía en ese hombre y creía en la democracia y creía en la libertad, pero para él la democracia no era solamente la libertad, era la libertad y la justicia, porque sabía que la falta de justicia podía ser nada más que la libertad del zorro libre, del gallinero libre, para comerse con libertad las gallinas libres. Y sabía también que la justicia sin libertad tampoco servía, porque la falta de libertad terminaba por matar la justicia.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Panorama Político, inusual comienzo debido a que se conmemoraron los 50 años del derrocamiento del expresidente Ilía. Hubo una sesión extraordinaria en la legislatura cordobesa el día martes por este tema. En realidad, la sesión se debió a un repudio por ese golpe militar a uno de los grandes presidentes de la historia de nuestro país. Todo nuestro programa va a estar referido a este tema. En primer lugar, vamos a escuchar al legislador Miguel Nicolás de la Unión Cívica Radical. Legislador, 50 años del derrocamiento del expresidente Ilía. Hoy se cumple 50 años del derrocamiento de don Arturo Ilía. Hoy es un repudio al acto vandálico de aquellos tiempos, en donde hoy, después de tantos años, casi, por no decir la totalidad de la dirigencia política de todos los partidos políticos, reconocen la trayectoria y la honestidad. Algo que hoy se tiene que tener muy en cuenta. Yo me recuerdo allá por los años 70, lo he leído también y lo viví, a don Arturo Ilía le preguntaron cómo salvamos la economía de este país. Trabajando y metiendo a los ladrones presos. ¿Quiere más realidad de la que estamos viviendo hoy? Estamos viviendo un país en donde 365 días que tiene el año, 120 días no se trabaja, entre feriados y sábado y domingo. Y a ojos vistas está la delincuencia enquistada en el poder político. Pero esto no quiero desvirtuar un proyecto político del peronismo, del kirchnerismo. Desvirtúo a aquellos delincuentes que se insertan en un proyecto político para enriquecerse personalmente. Bueno, un gobierno, el de Ilía, con un criterio, una fuerte defensa de lo nacional, de lo popular, quizás allí se ganó sus máximos enemigos. Se ganó, pero por supuesto fue la defensa, fue uno de los gobiernos más fuertes que tuvo el país. Pero ¿sabe por qué? Porque era un hombre que vivía en Cruz del Eje, le decían el apóstol de los pobres, y conocía cuál era la necesidad. Y siempre yo digo que para paliar una necesidad, primero hay que conocerla. Y don Arturo la vivió, la recorrió de a caballo, llevando él los medicamentos para ayudar a la gente que menos tiene. Pero lamentablemente se los reconoce después de muchos años, porque los que estaban afuera del gobierno de don Arturo Ilía, muchos partidos políticos, trabajaron para esa destitución. Y hoy lo reconocen y lo valoran. Hasta el mismo general que lo destituyó, después públicamente reconoció el error que habían tenido. Bueno, haciendo un poquito de historia, el gobierno de Ilía, menos del 5% de desocupación. 24% del presupuesto en educación, el más alto de la historia. La ley de medicamentos, el salario mínimo vital y móvil. Trabajaba para los que menos tienen y para favorecer el país. Sí, recuerdo también tocó los contratos petroleros. Los contratos petroleros, todo y trabajo. Y siempre él decía que le tenía más miedo a los criollos que nos querían vender y no a los gringos que nos querían comprar. También otro indicador, tenía un poco de inflación en su época, salvando las distancias, algunas cosas que también en esta última época se tocaron y generaron también mucha resistencia, como recuperar YPF, gobiernos nacionales y populares que si tuvieron algo en común fueron el mismo enemigo. Sí, tuvieron algo en común. Pero yo le digo, hay épocas, son distintas las épocas. Las épocas que se vivieron en estos últimos 12 años del gobierno kirchnerista no tenían nada que ver con aquella época. Y la de hoy malgastaron el producido que tenía el país. Bueno, ¿cómo recuerda al hombre usted? Con un hombre campechano, con un hombre humilde, con una gran sabiduría y con una gran fortaleza más en la toma de decisiones. ¿Cómo incursiona en la carrera política? ¿Cómo llega presidente, un hombre tan sensible? Trabajando de abajo para arriba, todo se construye de abajo para arriba. Yo siempre digo que de arriba para abajo lo único que se construye es el pozo. De abajo para arriba. Conoció la necesidad y de ahí empezó a trabajar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad en la provincia de Córdoba, y llegó como tienen que llegar los que realmente se preparan para llegar a la presidencia de la República. ¿Y usted ya militaba en política en esa época? Mucho. Era jovencito en aquella época, eran otros tiempos. Yo vivía
acá en una localidad de Río Ceballos y ahora desde hace años en la capital. Bueno, recuerdo, la historia por supuesto, recuerda muy particular esa elección con el peronismo proscripto, que el voto en blanco tuvo un alto porcentaje, pero Ilía gana con un 25, un 27%. Con un 28% y el peronismo saca, el voto en blanco saca el 15%. Sí, y también estaba la Unión Cívica Radical Intransigente, que salió segunda en esa elección. Que salió segundo. Pero mire, Restoltreger no se vaya tan lejos. Acá Kirchner ganó con el 22%. Perdió contra Menem con el 22%. Y sin embargo hoy lo querían endiosar. Y ya, Ilía en aquella época que ganó con el 28%, y decían, lo desprestigiaban por la cantidad de voto en blanco. ¿Por qué la dirigencia política, en gran parte podemos decir, no ha seguido el ejemplo de estos próceres? Dentro del radicalismo, mire, nosotros hemos tenido gobiernos como el de Raúl Ricardo Alfonsín, el de la Rúa, pues criticados muchas veces porque la oposición, por la oposición misma, deja mucho que desear. Pero a Alfonsín un día lo criticaban por los pollos de Mazorín. Compárelo con la época que vivimos de los 12 años del kirchnerismo. Insisto, gobiernos de distintas épocas y a veces de distintos signos políticos con un enemigo en común. Con Irigoyen le decían Cipallo, con Perón en el 45 eran los gorilas, después en la época de Ilía y nuevamente Perón los Vendepatria, y ahora algunos comunicadores los bautizan los medios concentrados de la economía para darle un nombre más elegante, pero son los mismos enemigos del pueblo. Hay que esperar que pasen estos 4 años y nos vamos a dar cuenta de dónde lo tenemos el enemigo. Creo que ya sabemos dónde está el enemigo y a dónde hay que atacar. Bueno, legislador, muchas gracias. Un gusto como siempre. ¿Está pensando en asegurar su futuro y el de su familia? Invierta en inmuebles. Ancenusa Propiedades. Gustavo Juncos, Martillero y Corredor Inmobiliario. Córdoba, esquina Urquiza, Miramar. Consultas al 03563 1540 2842. Ancenusa Propiedades, número 1 en la región. Estilo Julio Isuani. Para tu departamento, todo en un solo lugar. Artículos del hogar, muebles, aire acondicionados, venta y colocación de cortinas Royal. Le ponemos estilo a tu departamento. Estilo Julio Isuani. Si la naturaleza está en problemas, nosotros, naturalmente, deberíamos estar de su lado. Cuidemos el planeta. Es un mensaje del Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes de Miramar. Mutual Rivadavia, más y mejores servicios, ayuda económica, financiamos su proyecto en cuotas fijas y en pesos. Mutual Rivadavia promueve la práctica de distintas actividades deportivas. Casa Central, Avenida San Martín 124, Río Primero y sucursal Montecristo. Mutual Rivadavia, junto a usted. Vamos a escuchar también al legislador Carlos Presas de Unión por Córdoba. Recordaron el infame golpe militar en la legislatura cordobesa al expresidente Ilía. Legislador, 50 años del derrocamiento de Ilía, sesión extraordinaria, pedido del bloque del radicalismo y acompañando, por supuesto, desde el bloque Unión por Córdoba. Sí, totalmente. Nosotros estamos acompañando fundamentalmente el pedido de que se acabe la historia de las rupturas, digamos, democráticas. Ese fue un derrocamiento de un gran hombre que tuvo la provincia de Córdoba, como Arturo Humberto Ilía. Y bueno, después de eso también llegaron otros. Y ahora creemos que después de más de 30 años de democracia, esto prácticamente se ha acabado y espero que el recuerdo de Ilía también ayude a las nuevas generaciones a que podamos tener una buena predisposición de nosotros hacia la sociedad, de la sociedad hacia los políticos, porque él fue un ejemplo en eso y lo tenemos que recordar en ese espacio, como un buen hombre, con un hombre íntegro, transparente y que más allá de las
investidura y de los partidos políticos, creo que dejó un mensaje para toda la sociedad argentina y nosotros como cordobeses lo tenemos que recordar. Coincidíamos con los otros legisladores que desde Irigoyen para acá, hasta esta parte, todos los gobiernos nacionales y populares, podríamos decir que tuvieron el mismo enemigo. La inmensa mayoría, por lo menos, sí. Y en eso también el peronismo lo sufrió fuertemente, así como la Unión Cívica Radical en el 66. Así que creo que ese es el compromiso, creo que ya hemos vuelto a la democracia, a la libertad, y creo que ha quedado para siempre, pero de cualquier manera la tenemos que cuidar, y cuidarla significa estar comprometido con la sociedad y también un poco acordarse de Ilía, de sus gestos, y eso creo que nos va a beneficiar a todos en su conjunto. Así que creemos que debe ser el último homenaje seguramente de un golpe militar. A partir de ahora tenemos que tratar de seguir en estos años de democracia que hemos tomado todos los argentinos como un derecho propio, y seguramente seguiremos viendo a ilustres personajes de la política y de distintos sectores institucionales que podamos recordarlos, pero no por un golpe, sino por lo que han hecho para la sociedad argentina. Bueno, Ilía llega a la presidencia con el peronismo proscripto, con un porcentaje bajo de votos, un 28%, y una de las cosas que molestó a los poderes de ese momento, por ejemplo, tocar los contratos petroleros, las patentes de medicamentos para que todos puedan acceder a lo mismo de forma más barata, pagó la deuda externa, Ilía, bueno, un adelantado realmente. Sin duda, creo que tuvo 3 o 4 hechos en su corto periodo muy importantes, un hombre que entendió a la sociedad, venía de un Cruz del Eje, conocía a la gente, médico, y eso le permitió con la ley de medicamentos, con los contratos petroleros, creo que eso fue un adelantado, como vos decís, y bueno, eso tiene que ser lo que nosotros tengamos que recordar. Lo que no tenemos que recordar más es los golpes de Estado, nosotros tenemos que recordar institucionalmente, y eso creo que hoy el recuerdo tiene que ser de un Ilía que nos dejó un legado, que lo tenemos que llevar adelante, más allá del partido político que representamos, y que tiene que ser un ejemplo, un espejo donde mirarnos, y aparte tenemos que pensar en que la gente hoy mira a los políticos también con un cierto recelo, como mirándonos si estamos dispuestos a estar en la misma situación que la están pasando ellos, y creo que sería bueno que hoy todos nos miremos un poquito y seamos todos un poquito Ilía, porque nos va a venir bien a nosotros y le va a venir bien a la sociedad. Legislador, muchas gracias. Gracias a vos. Por último, se va a referir a este tema la legisladora Nora Vedano de Córdoba Podemos. Legisladora, bueno, sesión extraordinaria por los 50 años del derrocamiento de Ilía. Bueno, ¿qué le sugiere esta fecha? Primero, lo que nosotros tenemos que pensar es que cada vez que hubo un golpe de Estado, se quebró un proceso institucional en el país que no solo afectó al presidente que fue derrocado, como en este caso Ilía, sino a cualquier otro presidente que hubiese tenido que terminar su presidencia de esta manera, después de un golpe de Estado. En segundo lugar, rescatar esencialmente la figura del doctor Ilía como una persona que tenía muy en claro hacia dónde conducir el país, que lo hacía de una manera muy sencilla, de una manera muy humilde, que tal vez en su sabiduría de hombre bueno y en su gentileza de hombre de bien, no tuvo la malicia de pensar de que había un sector de la sociedad argentina y de las Fuerzas Armadas principalmente que no coincidían con su proceder. De manera que en una fecha como hoy, como en cualquier otra conmemoración sobre un presidente que haya sido derrocado por un golpe de Estado, el compromiso de trabajar con la sociedad y para la sociedad para que nunca más vuelva a ocurrir. Bueno, tocó intereses que pusieron nerviosos a algunos en aquella época. Por supuesto, siempre que un presidente, siempre que un gobernante, en cualquiera de los 3 niveles del Estado, nacional, provincial o municipal, quiera gobernar con los conceptos de igualdad, de oportunidades, de accesibilidad, de justicia, de inclusión, seguramente que toca intereses que molestan a algunos. Esos intereses, que son económicos esencialmente, en aquellos momentos tenían una plena alianza
con las Fuerzas Armadas y a través de ellas ejecutaban sus golpes de Estado. En la época de Irigoyen se utilizaba la palabra cipayos, después con Perón, en 45 se hablaba de los gorilas, ya más acá con Ilía y nuevamente con Perón, la frase o la palabra que se utilizaba era vendepatrias, y en este último tiempo los comunicadores se han preocupado por instalar un concepto nuevo, el poder concentrado de la economía. Vale decir que en distintas épocas todos estos presidentes, todos tuvieron el mismo enemigo. Todos tuvieron el mismo enemigo, sí, todos. Pero precisamente por lo que te decía recién, cuando un presidente decide trabajar por los que menos tienen, y eso no significa que no trabaje y no gobierne para los que más tienen. Lo que ocurre es que trata de igualar, trata de redistribuir la riqueza, trata de distribuir la justicia a través de la educación para todos, la salud para todos. Ilía era eso lo que pretendía, ¿no? Que cada argentino tuviera acceso a la educación, tuviera acceso a la salud, tuviera acceso a un puesto de trabajo. Para eso había que promocionar la industria nacional. Bueno, y eso tocó los mismos intereses que tocó el general Perón, que tocó después antes Irigoyen, todo aquel presidente que trató de contener a todo el pueblo argentino en la concepción del gobierno ha chocado con estos intereses económicos concentrados, cipayos antes, vendepatrias después, pero que todos pertenecen al mismo sector, que es ese minúsculo sector que pretende un país para pocos y no para todos. Sí, y qué contradicción para algunos, ¿no? Porque seguramente muchos que defienden la figura de Ilía en este último tiempo se oponían a recuperar YPF. Muchos que hoy resaltan la figura de Ilía por todo lo que hizo, en este último tiempo se hicieron cosas muy parecidas y estuvieron en la vereda del frente, las criticaron. ¡Qué contradicción! Sí, es una gran contradicción. Fíjate que muchos o algunos de los legisladores que están aquí dentro y los que estuvieron hasta hace poco, quienes fueron pares míos en la Cámara de Diputados de la Nación, hoy forman parte de un gobierno nacional en una coalición insólita. Ilía no lo podría comprender nunca, ¿no? Irigoyen tampoco. En una coalición donde los derechos de los trabajadores no existen, donde la industria nacional no cuenta demasiado y donde el ajuste pasa esencialmente por los sectores más humildes y no por una redistribución igualitaria de riquezas en el país. Bueno, son las cosas que tiene la vida democrática de un país. Por lo tanto, más allá de estas incoherencias, lo que sí vale la pena es que hoy estemos todos juntos tratando de repudiar y de comprometernos y de jurarnos unos a otros de que nunca más un golpe de Estado es una buena salida para el país. Final, amigos, para esta edición especial de Panorama Político, porque hubo sesión extraordinaria en la legislatura cordobesa, como veíamos y comentamos, con motivo de conmemorarse el 50 aniversario del derrocamiento del expresidente Ilía. Bueno, algo que la historia ha puesto en su lugar para reivindicar a un gran hombre por su capacidad, por su honestidad y por su visión de futuro. Recuerde que usted nos puede contactar en nuestro Facebook, Panorama Político CBA. Allí están cargados todos los programas de Panorama Político. Gracias una vez más por su compañía y nos reencontramos en 7 días.